Hola, bienvenidos al webinar Cómo diseñar un plan de marketing online efectivo para hostelería. Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, BILIP, ha programado con el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de nuestras respectivas materias. Se puede consultar la oferta completa de BILIP en bilip.es y podéis recibir más información en webinars@bilip.es. También podéis intervenir a lo largo de este webinar realizando vuestras propias preguntas en una herramienta que tenéis arriba a la derecha en la pantalla y os las contestaremos por mail. Bien, esta es la fecha del ponente, que soy yo. Me llamo Álvaro Nuño Plaza, soy Community Manager en la empresa Internet HAL 2000. Me dedico a la gestión de blogs y redes sociales, fundamentalmente a la creación de contenidos y al mantenimiento. También al posicionamiento orgánico en Internet, el llamado SEO, y al posicionamiento de pago en Internet y a la elaboración de campañas SEM. Todo mi perfil profesional lo podéis consultar en LinkedIn y vamos a entrar ya en lo que es los objetivos que nos hemos planteado para este webinar, que son, en primer lugar, diseñar un plan de marketing online para que un usuario de Internet se convierta finalmente en un cliente de nuestro establecimiento. Recopilar y conocer todos los datos internos y externos de nuestro negocio para analizar cuál es nuestra situación de partida, plantear unos objetivos realizables y medibles, acompañar al cliente en todas las fases de su decisión, desde que busca un restaurante hasta que se sienta a la mesa, incluso cuando se levanta, enseñar las diferentes tácticas para alcanzar los objetivos planteados, conocer las herramientas necesarias para ejecutar cada acción y medir cada proceso sacando nuestras conclusiones. Este es el índice que vamos a seguir en el webinar. Vamos a hablar una pequeña introducción y después vamos a hablar del análisis de situación, que es de dónde partimos, dónde estamos, unos objetivos, que es qué queremos, dónde queremos estar. Las estrategias es cómo podemos llegar hacia donde nos hemos planteado los objetivos. La táctica, que seguiría con qué herramientas implementamos esa estrategia. 5, las acciones, con qué acciones ejecutamos la estrategia. Y por último, 6, el control, cómo administramos todo ese proceso. Y después, al final, vamos a sacar unas conclusiones y os vamos a dar unos consejos para seguir todo este proceso. Bien, vamos ya con la introducción, rápidamente, y vamos a hablar de que realmente un plan de marketing digital perfecto y efectivo es el que busca las sinergias entre las acciones on y off sin diferenciaciones. En nuestro día a día mezclamos muchas veces ambas cosas de forma natural. En el caso de los negocios físicos, como puede ser un establecimiento hostelero, como puede ser una cafetería, como puede ser un pub o como puede ser un restaurante, estas se mezclan de forma natural y no se pueden dejar de lado este aspecto, y el plan de marketing online realmente debe integrarse dentro de un plan de marketing general. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que se plantean en el plan de marketing online? ¿Cómo se alcanzan los objetivos, puesto que estamos en el universo digital, y con qué estrategias y tácticas? Nosotros hemos adaptado para esta situación hemos elegido el sistema SOSTAC, ideado por el publicista irlandés
Paul Smith y que lo creó en 1990. Es uno de los más valorados para realizar planificaciones para una gran diversidad de negocios. Es decir, es adaptable, por ejemplo, desde hacer un plan de marketing para una gran empresa multinacional a una pequeña startup. En nuestro caso, por ejemplo, se podría dedicar a una gran cadena de restaurantes, desde una gran cadena de restaurantes, pues bueno, a una pequeña cafetería de barrio. Se puede, ya veréis cómo es adaptable completamente. Y tiene estas 6 etapas que os hemos planteado en el índice, que son la situación, el análisis de situación, los objetivos, las estrategias, las tácticas, las acciones y el control. Vamos a pasar ya directamente al análisis de situación, que sería la primera de las fases. Y este análisis de situación nos va a llevar a pensar a determinar cuál es la situación actual de nuestro negocio. Analizando 2 factores fundamentalmente en 2 grupos, los factores internos y los factores externos. Dentro de los factores internos estarían la información que puedo obtener de mis clientes, ya son clientes nuestros y por tanto la información es mía, es interna, los perfiles, el tratamiento de datos que tenemos de ellos y, por ejemplo, realizar unas encuestas de satisfacción. Y en factores externos, pues podemos averiguar cuál es la situación general del sector, cuál es, por ejemplo, la coyuntura económica, cuál es la situación de la competencia y, en nuestro caso de establecimientos hosteleros, por ejemplo, calendario y costumbres. Por ejemplo, estamos hablando en el calendario, pues, por ejemplo, si queremos adaptar nuestra carta al calendario de Cuaresma, por ejemplo, en el que es muy arraigado por la costumbre católica, cristiana, y en el que no se pueden comer, por ejemplo, no se puede comer carne los viernes. Entonces, pues tendremos que adaptarnos pues, al potaje, a las torrijas, al arroz con leche, por ejemplo. O si estamos en una zona, estamos en un sitio donde haya muchos musulmanes, por ejemplo, pues acostumbrarnos, por ejemplo, al Ramadán, podría ser. O costumbres. Estamos hablando de menús adaptados a vegetarianos, a veganos, el adaptar la comida ecológica o biológica en la carta, una carta sin alérgenos o una carta para celíacos o productos sin gluten, por ejemplo. Algunas de las herramientas de análisis de factores internos, por ejemplo, Google Analytics, acogernos a los datos que nos ofrece Google Analytics, Facebook Insights en el caso de que tengamos una página de Facebook, o Twitter Analytics en el caso de que tengamos un perfil de Twitter. Aquí tenemos, por ejemplo, en Google Analytics, que podemos, además de ver la evolución de visitas de la página, que podéis ver en este primer gráfico, que nos ven la evolución de las visitas, pues bueno, las sesiones, los usuarios, las páginas por sesión que hemos tenido, la duración de las visitas a nuestra página web, podemos extraer información muy interesante de nuestros visitantes, como por ejemplo, datos demográficos, de dónde nos vienen las visitas, intereses, información geográfica, comportamiento de esas personas que nos ven, el tipo de tecnología, si nos han visto desde un móvil o desde una tableta o desde un PC, etcétera, etcétera. Podemos adaptar muchos datos de nuestro de nuestro Google Analytics y, evidentemente, si tenemos una página web, es muy recomendable tenerla conectada, asociada a Google Analytics para extraer todos los datos posibles que luego deberemos estudiar. Otra fuente de información muy interesante, nuestra página de Facebook. En este sentido, diferenciar entre el perfil de Facebook y la página de Facebook. Recomendable completamente para negocios y para negocios como el nuestro de hostelería, tener página, no tener perfil. ¿Por qué? Primero, porque Facebook persigue a los perfiles, no utilizar nunca un perfil personal para un negocio, porque Facebook os va a detectar y os va a pedir que lo quitéis.
Sí es verdad que para tener una página de Facebook hay que tener un perfil de Facebook para gestionarlo, pero siempre adaptarlo a construir una página. Una de las ventajas que tiene la página, bueno, es que tiene una sección que es en la que estamos nosotros, que es la sección de estadísticas, que es esta que os vamos a señalar aquí. Es esta sección, porque aparte de tener una bandeja de entrada que puede ser parecida a la del perfil o unas notificaciones, tiene esta sección que es la de estadísticas. En esta sección que vamos a poder ver como por Facebook Insight, pues multitud de datos sobre cada una de nuestras publicaciones. La hora en la que hemos estado, el alcance, las impresiones, las interacciones, las opiniones, además de datos muy interesantes, que es a lo que vamos nosotros sobre nuestros seguidores, la edad, el sexo, distinguir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta página, por ejemplo, vemos que la mayoría de nuestros fans son hombres, el 60%, frente a las mujeres, que son el 39%. Por tanto, a la hora de construir, de generar contenido, nosotros tendremos que tener en cuenta este dato, que nos dirigimos mayoritariamente a hombres frente a mujeres. Y que además dentro de estos hombres, nuestros visitantes son en su mayoría personas de 45 a 54 años, hombres del 19%, el siguiente tramo de edad son de 35 a 44 años, también hombres, el 18%, y nuestro tercer y cuarto tramo de edad son mujeres, pero también de esas mismas edades, de 35 al 44, de 45 a 54. Vemos, por ejemplo, que el porcentaje, por ejemplo, de personas de 25 a 34 años que nos siguen son el 11% hombres y en las mujeres, pues tenemos un déficit grande, el 5%. Si nos queremos dirigir a personas jóvenes de 18 a 24, ya sabemos que con lo que estamos haciendo hasta ahora vamos mal porque nos sigue poca gente, nos sigue solo un 3%. Por tanto, los contenidos que estamos haciendo no nos lo están viendo ese tramo de edad. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente cambiar. Eso solo podemos hacer después de hacer un análisis de nuestras estadísticas. También podemos ver que en nuestro caso, por ejemplo, de esta página, que es la nuestra de nuestra empresa, la mayoría de la gente que nos siguen vienen de nuestra propia ciudad de Guadalajara. Y en la siguiente, Madrid, que es la ciudad más cercana que tenemos, más grande y cercana que tenemos a Guadalajara, es Madrid, 72 personas. En este caso, la comunidad. Y países, pues evidentemente la mayoría son españoles. Aquí tenemos pakistaníes, pero vamos, es ridícula la... Bien, todos estos datos tenemos que analizarlos, como os hemos dicho. Y otra fuente de datos que podemos tener interna, pues realizar encuestas de satisfacción entre nuestros clientes. ¿Cómo se realiza una encuesta de satisfacción? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Bien, formular preguntas calificables, es decir, que se pueda contestar diciendo estoy de acuerdo, más de acuerdo, muy de acuerdo, poco desacuerdo, en poco acuerdo, nada de acuerdo. El nivel de satisfacción, puntuable, de 0 a 5, y categorizar las preguntas, es decir, que preguntarle cuál es la experiencia en general, qué te ha parecido la comida menú, qué te ha parecido el salón o las instalaciones, el servicio de la atención al cliente o, por ejemplo, el precio y los horarios. Bien, que todas estas preguntas sean exportables a un formato Excel, a una tabla Excel, a un formato CSV y, por último, que el cliente pueda aportar comentarios y sugerencias, es decir, pedirle su opinión, con preguntas escritas y las respuestas que sean abiertas. Para realizar estas encuestas de satisfacción, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, para enviar los datos, incluir como clientes VIP. Por ejemplo, si quieres, estamos haciendo un club de clientes VIP, a todos los que contesten esta encuesta les vamos a hacer luego una oferta o les vamos a llamar para cuando tengamos nosotros nuestras ofertas de temporada, por ejemplo. Acércate al restaurante y pídeles en principio solo el nombre y el email. Puedes añadir después más información si ha hecho una reserva, por ejemplo, como el teléfono desde donde te ha venido la reserva o qué es lo que han consumido, la tipología, por ejemplo, de clientes, si es una pareja, si es una familia, si es una empresa, etcétera. Son datos muy interesantes a la hora de elaborar nuestra
estrategia de marketing, saber cómo nuestro cliente, no es lo mismo que tengamos un restaurante, que tengamos una cafetería, en que la mayoría de la gente que nos vienen son hombres y vienen de empresas, o si son mujeres y vienen con la familia, por ejemplo. Otra fuente de datos muy interesante es un CRM. Como sabéis, y para los que no lo sepáis os lo digo, un CRM es un programa de gestión de relación con los clientes. Es un software específico que nos ayuda a gestionar la relación con nuestros propios clientes y nos sirve para sacar el máximo partido de los datos al cliente. Es decir, ahí podemos integrar el perfil de edad, el sexo, la residencia, el historial de visitas, cuánto por temporalidad, cuánto tiempo, cada cuánto tiempo nos viene. Lo que habíamos dicho de la tipología del cliente, si son mujeres, si son hombres, si vienen por empresas, por comidas de empresas, si vienen por comidas de trabajo, de familia, etcétera. ¿Cuál ha sido el método y la reserva de pago? Es decir, si ha venido por teléfono, en cuánto tiempo de antelación ha reservado, y si ha pagado pues, en efectivo o ha pagado con tarjeta. La ruta de la transacción, si ha llamado efectivamente por teléfono o si ha tenido otros medios online, si te ha venido porque te ha conocido por la web, por las redes o por una aplicación. Datos muy interesantes a la hora de luego escoger esos mismos canales para hacer la publicidad. Y ahora ya pasamos, estas eran fuentes de datos internos, y ahora ya pasamos a las fuentes de datos externos. Por ejemplo, vamos a ver los estudios sobre marketing de restaurantes de una gran plataforma, de un portal no solo de restaurantes, sino de turismo en general, que es TripAdvisor. Nos dicen que el 94% de los propietarios realizan algún tipo de evaluación o control de reputación de sus negocios, es decir, prácticamente todos. Sin embargo, ya el porcentaje baja a la hora de pensar que podrían contribuir en mayor medida a la promoción de los negocios, el 72%. Es decir, uno de cada 7 piensa que no lo está haciendo tan bien como podría hacerlo. El 18% en 2017 han pagado por recibir servicios profesionales para llevar un control de la reputación, por ejemplo, de las redes sociales. Han acudido a un community manager para hacer esta opción. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no se tiene tiempo de atender al negocio y a la vez atender a las redes sociales, o porque simplemente no sabes llevar redes sociales y de manera profesional. Y solo el 3% contrata un responsable de marketing, es decir, una persona o una empresa que les lleve todas las fases del marketing. Una cosa que es muy recomendable porque al final todo lo que inviertas en publicidad es una inversión y no un gasto. Seguimos con este estudio. Datos interesantes. ¿En qué 3 principales canales has invertido tu presupuesto de marketing? Bien, el 77% de la gente invirtió en redes sociales, en publicidad impresa el 63%, y en perfiles online el 59%. ¿Qué son perfiles online? Pues pueden ser portales, pueden ser buscadores, otro tipo de aplicaciones, otro tipo de perfiles que no son redes sociales. Una página web, por ejemplo. ¿Qué 4 canales de marketing son más eficaces para impulsar el crecimiento de tus negocios? Bien, en el primero, las redes sociales. Coincide, si os habéis dado cuenta, con los canales en el que inviertes tu presupuesto, 77% en redes sociales. En perfiles online, aquí ya tenemos una conclusión, que es el segundo canal en el que más invertías era en publicidad impresa. Sin embargo, reconocido por las mismas personas a las que se les ha consultado, el canal de marketing más eficaz son, en segundo lugar, los perfiles online, no la publicidad impresa. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que realmente la gente invierte en publicidad impresa, pero no es tan efectiva como los perfiles online. El tercer lugar son los motores de búsqueda, ya algo mucho más específico, motores de búsqueda específicos como por ejemplo el propio TripAdvisor, y en cuarto lugar los cupones online, que es otra oferta que se puede lanzar y que utilizan mucho, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida, muy conocidos y muy populares entre la gente más joven
y con menos capacidad adquisitiva. Bien. ¿Cómo podemos conocer nuestro negocio? Realizando un análisis DAFO. Es muy conocido. Por un lado tenemos un análisis interno de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Están arriba en un color, lo tenéis arriba en un color naranjita. El análisis DAFO son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y tenemos también unas variables exógenas, externas, que son nuestras amenazas y nuestras oportunidades. ¿En qué consiste el análisis DAFO? Las debilidades las tenemos que analizar como amenazas, cosas que a nosotros nos faltan y que nosotros sabemos que nos faltan, y por un lado las fortalezas las tenemos que convertir en oportunidades. En eso consiste nuestro análisis DAFO. Bien. De esta situación, ¿qué debemos recordar? Preguntarnos quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos, es decir, nuestro análisis de partida. Tenemos que analizar nuestra situación online, si tenemos web, si tenemos redes, si tenemos portales, analizar todos esos datos. Preguntar la opinión a nuestros clientes y analizarla. Estudiar el sector y estudiar a nuestra competencia, reflexionar sobre nuestros puntos fuertes y débiles y analizar todos estos datos. Bien, pasamos a nuestro segundo punto, que son los objetivos que nos debemos plantear. Bien, volvemos al sistema SOSTAC de Paul Smith, que tiene planteados como objetivos 5 S. Estos objetivos, además de tener la posibilidad de medirse cuanto más directamente mejor y poder establecer sistemas de control y supervisión y retroalimentación, son muy sencillos y además sirven, como hemos dicho, para todo tipo de negocios, incluidos los negocios de hostelería, que es en los que ahora nos ocupan. El primer objetivo es vender. Nosotros podemos hacer una venta directa, que en nuestro caso puede ser, por ejemplo, que nuestros clientes puedan reservar de manera previa online, lo que sería una venta directa, o una llamada de teléfono desde la web. Nosotros ya tenemos reservada a través de nuestros canales online, tenemos reservada nuestra mesa. O contemplar la venta indirecta en Internet. Para eso tenemos que aumentar el ratio de acciones por conversión. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Un lead es una acción que se realiza a través de nuestra página web o a través de una de nuestras redes sociales o a través de una de las aplicaciones en las que estemos presentes. Cuando un usuario, después de una búsqueda por Internet, por ejemplo, llega a una página web y rellena un formulario de solicitud de información, eso es una acción. Cuando de cada 100 leads análisis claro de cuál es nuestro ratio de conversión, y nuestro objetivo puede ser, por ejemplo, ampliarlo del 6% al 12%. Otras acciones que podemos tener como objetivo, pues bueno, añadir formularios, que la gente nos conteste a los formularios, que la gente nos conteste a encuestas, que la gente se suscriba a nuestras páginas web, a nuestros blogs o lo que tengamos, o que la gente haga visitas virtuales a nuestro negocio. Hablar a través de nuestros canales. Este segundo apartado no solo está relacionado con las ventas, sino que busca acercar al usuario a nivel comunicativo y establecer un diálogo fluido y constante. Los medios digitales hoy en día son el entorno perfecto para construir una relación con tus potenciales y actuales clientes. Pues ¿cómo? Pues ganándose su confianza o aumentando nuestra cercanía. El diálogo es percibido siempre como algo muy positivo y aumenta la lealtad hacia nuestro establecimiento. ¿Cómo podemos hacerlo?
a través de incluyendo noticias en nuestra página web, teniendo un blog, por ejemplo, en el que nuestros profesionales, nuestros chefs, pues den, por ejemplo, consejos de cocina o enseñen algún truco de cómo hacen torrijas, por ejemplo, en Semana Santa. A través de nuestras redes sociales, manteniendo una comunicación fluida, a través del mail, es decir, diciendo, recordando a nuestros clientes que estamos ahí o que tenemos un boletín de noticias. A través de un chat online, que puede ser, por ejemplo, utilizar WhatsApp, y a través de encuestas online. Es decir, que mostremos un interés hacia nuestros clientes, hacia nuestros usuarios. Bien, también podemos aportar valor. El aporte de valor es añadir valor a nuestros clientes en su viaje a través de nuestros canales con nosotros. Una web suele ser el destinatario final de un usuario. Cuando quiere realizar una consulta, buscar una información adicional, como puede ser el horario o el teléfono de nuestro establecimiento, o simplemente cuando quiere compartir con nosotros un feedback, es decir, quiere hacer un comentario o quiere dirigirse a nosotros positivo o negativo, porque quiere alabar una cosa que le ha gustado o quiere criticar algo que no le ha gustado, algo que debemos asumir. Para todo esto tenemos que tener en cuenta esto en nuestros objetivos digitales, es decir, puede ser un objetivo nuestro que se aumentar la conversación con nuestros clientes. En nuestra web, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues mejorar el aspecto, mejorar la accesibilidad, que sea una web rápida, por ejemplo, la velocidad de carga, hacer visibles nuestros canales de contacto, es decir, el botón de reservas, el mail, el contacto con contacto con las redes sociales y editar contenidos de calidad, sobre todo imágenes o, por ejemplo, enlaces de interés que luego os vamos a mostrar, o poder realizar una visita virtual a nuestro local. Otro de nuestros objetivos fundamental cuando se trata de un negocio es ahorrar. Todos queremos ganar más, pero a la vez queremos gastar menos. ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Nos ayuda la tecnología? Sí. ¿Cómo nos ayuda? Pues, por ejemplo, como hemos dicho, que la gestión de nuestros clientes se haga a través de un CRM. Esto nos va a costar al principio porque un CRM es una herramienta, un gestor de contenidos que cuesta dinero, pero lo vamos a ahorrar en tiempo y en el aprovechamiento que nosotros vamos a tener de los datos de estos clientes. Contratar, por ejemplo, un gestor administrativo es una ORP, que es un programa de gestión donde el usuario se autoadministra, pues a nivel de productos, de servicios, de distribuidores, por ejemplo. ¿Qué implica un RP, por ejemplo? Que tengamos los camareros conectados con PDAs, que cuando la gente pida el menú, en vez de apuntarlo en la típica libretita en papel, por ejemplo, lo apunte en una PDA donde tenga el número de mesa, donde pueda apuntar el número de comensales, pero también donde pueda apuntar directamente el menú. El menú va a ir a una base de datos y nosotros vamos a saber cuál es la demanda de platos determinada y lo vamos a saber inmediatamente. Pero ¿qué ventaja tiene también? El cliente va a ver una imagen de modernidad, porque nos están apuntando el menú en un aparato electrónico. Van a decir, bueno, esta gente está al día. Podemos tener, por ejemplo, una web con gestor de contenidos, en vez de la web que una web de estas gratuita, en la que no vemos problemas para cambiar en un momento determinado, que tenga un buen gestor de contenidos y que nosotros podamos cambiarla. Y programas de email como MailChimp, por ejemplo, utilizar para hacer mailings masivos. Este programa, por ejemplo, MailChimp es gratuito, o gestores de redes sociales como Hootsuite, que te permite gestionar varias redes sociales a la vez, no tener que estar cambiando o actualizando los mismos contenidos cada vez que queremos hacerlo. Otro de los objetivos es amplificar. Amplificar significa construir una marca utilizando todos los medios y entornos posibles, mejorando la experiencia del usuario donde esté y cuando esté.
Es decir, aportando lo que significa es aportar valor en cada uno de nuestros elementos de la forma más adaptada posible a cada uno de nuestros canales. Aquí hay que tener muy en cuenta la imaginación y la calidad. Por ejemplo, utilizando una aplicación que puede ser propia nuestra o una aplicación que ya exista en el ámbito de la hostelería o de la restauración, que hay varias y os vamos a enseñar. Una red social, por ejemplo, manteniendo un contacto directo con nuestros clientes o con nuestros usuarios potenciales con una red social. Ya lo hemos dicho, una página web, creando contenidos de referencia, no el típico copiar y pegar de otra página web, y teniendo en cuenta las opiniones de los clientes. Y todos estos objetivos tienen que seguir la fórmula SMART, es decir, que sean unos objetivos concretos, qué quiero lograr, por qué este objetivo es importante, quién se va a ver involucrado para conseguirlo, dónde lograr este objetivo y qué recursos necesito para lograrlo. En la M, por ejemplo, que sea medible, que tenga un plazo determinado marcado. No nos creemos objetivos que sean eternos, sino decir, bueno, este objetivo lo tengo que tener antes de X tiempo, antes de poner en marcha el local, o antes de abrirlo, o antes de la reforma, o antes de tal temporada, por ejemplo. Alcanzable, que sea realista. ¿Puedo lograr este objetivo con los recursos que yo tengo? Evidentemente, si no tienes página web, no te plantees como recurso mejorar tu página web, te plantearás como recurso tener una página web. Pero si no tienes dinero, por ejemplo, para una página web, pues a lo mejor el recurso tiene que ser mejorar tu página de Facebook, que es gratuita. Que sea importante, es decir, su relevancia dentro de la estrategia de negocio. Su valor respecto al esfuerzo o a las necesidades que son propias mías es importante. Es decir, si yo tengo una cafetería, es importante tener, por ejemplo, una ERP, un CRM, pues a lo mejor no. Pero si tengo un restaurante, ¿es relevante? Sí. Si la categoría de mi restaurante no es un restaurante de, por ejemplo, de comida rápida, donde estos datos los tenemos ya por la franquicia, los tenemos ya analizados, pues a lo mejor no. A lo mejor tu relevancia es otra. Y que esté temporalizado en el tiempo, lo que permite dar prioridad a unas acciones frente a otras. Lo que hemos dicho antes, poner una fecha en el calendario para decir, bueno, antes de tal fecha tengo que tener lo que tengo que tenerlo, pues a lo mejor tienes que tener un objetivo antes frente a otros. Bien, hemos terminado ya con la segunda fase, que son los objetivos. Y ahora nos debemos preguntar, ¿qué quiero lograr? ¿Cuántos recursos me va a costar lograr estos objetivos que me he marcado? ¿Merece la pena frente a unos objetivos frente a otros? Lo acabamos de comentar. ¿Y para cuándo lo quiero o lo necesito tener? Estas cuestiones son muy importantes a la hora de plantearos los objetivos de vuestro negocio. Vamos con la tercera fase, que son las estrategias. En la estrategia nos planteamos cómo vamos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado, y en esta fase debemos plantearnos un plan estratégico. Después de priorizar los objetivos marcados, de contabilizar los medios con los que contamos, de aprovechar nuestras propias fortalezas y debilidades que hemos sacado de nuestro análisis DAFO, y de aprovechar las debilidades de la competencia, debemos segmentar nuestro público, algo que podemos realizar que debemos haber hecho en la fase de análisis con las herramientas que os hemos dado, como por ejemplo Analytics y las estadísticas de de Facebook Insight. Con todo eso elaboramos un plan estratégico. Y nos vamos a las tácticas, que son estas. ¿Qué son las tácticas? Vamos a tratar de cubrir
todas las herramientas específicas de todo el mix digital que puedes utilizar para definir cuáles de entre ellas llevar a cabo con el fin de alcanzar los objetivos planteados y segmentados. Las tácticas pueden ir desde lo más cercano, una táctica que tiene que ser inmediata llevarla a cabo, a aspectos mucho más estratégicos y generales. Debemos desmenuzar todas las tácticas concretas, como son, por ejemplo, pues bueno, ahí tenemos el SEO, el SEM, etc. Paul Smith agrupa las tácticas en estas 10 que te mostramos. Las hemos elegido porque, según el tipo de negocio digital, se pueden añadir o quitar tácticas, pero todas ellas sirven, en la mayoría de los casos, para casi todos los negocios, independientemente de cuál sea la categoría o la naturaleza de vuestro establecimiento hostelero. Bien, la primera de las tácticas es el SEO. Como todos sabréis, o si no lo sabéis, el SEO es lo que se llama el posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda, fundamentalmente en Google, que tiene, como sabéis, el monopolio prácticamente entre los buscadores generalistas. Se trata de mejorar nuestra situación en los buscadores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues creando contenidos de calidad, utilizando palabras clave. Para esto os damos 2 herramientas que son Google Trends y Keyword Planner. Al final del webinar vamos a poner unos enlaces para utilizar estas herramientas. Ser originales en nuestros contenidos, actualizar los contenidos, es decir, no dejar la página web durante un mes con el mismo contenido para que la gente entre en septiembre y vea contenidos de junio, y cuidar el diseño. ¿Cuál es la importancia de los canales web? Pues mirar, dentro de una página web, el 64% de la gente que llega a la página web por diversas circunstancias, para informarse, etcétera, etcétera, llega a través de la búsqueda orgánica, es decir, a través de buscadores como pueden ser Google o como pueden ser buscadores específicos de hostelería. El directo, por ejemplo, es decir, gente que directamente busque vuestra página, son solo el 12%. El 15% son referentes, es decir, que han llegado, por ejemplo, a través de otros canales como pueden ser las redes sociales. Las búsquedas de pago son el 6% y medios sociales, por ejemplo, otros medios sociales el 2%. Dentro del SEO, el rey es Google, y por eso nosotros os recomendamos que utilicéis Google My Business y que tengáis vuestra ficha actualizada y cumplimentada. Y también el geoposicionamiento en Google Maps. Los que no sepáis qué es la ficha de Google My Business, vamos a buscar aquí, por ejemplo, restaurantes, ya lo tenemos, restaurantes en Guadalajara, por ejemplo. Esto es una búsqueda orgánica. La gente busca, quiero comer hoy en Guadalajara y quiero encontrar restaurantes. ¿Qué nos aparece en primer lugar? Búsquedas de pago, es decir, anuncios, que son estas búsquedas son. El tenedor, que a su vez es un portal dentro de otro portal, o esto que es Bogavante, que dentro de la búsqueda que puede hacer cualquiera. Por ejemplo, nos vamos aquí y vemos cómo el restaurante Diegos, aquí nos aparece la búsqueda de Google My Business, tiene comentarios, tiene indicaciones para la dirección, el horario, por ejemplo, ahora mismo está cerrado, el teléfono, muy importante para hacer la reserva, el menú, que lo podemos encontrar aquí en la página web del restaurante o en el sitio web del restaurante, donde también nos lleva
donde también nos lleva la ficha, podemos nosotros como usuarios incluso sugerir en una edición, es decir, bueno, esta ficha está incluso tiene un dato incorrecto, o si somos propietarios de la empresa, cambiar esa ficha. Se pueden responder, el usuario puede responder a las preguntas rápidas que nos plantea el propio Google, ¿eh? Y podemos incluir fotografías del local, fotografías del menú, etcétera, etcétera. Y un resumen de opiniones muy importante, porque Google nos posiciona dependiendo de las opiniones de la gente. Aquí veis, por ejemplo, a la izquierda, cómo este restaurante Diegos está aquí porque tiene un 4,5 de valoración frente a otros restaurantes, como por ejemplo La Mafia, que solo tiene un 4, o Stromboli, que solo tiene un 3,9. Y también por el número de opiniones, 167 de Diego frente a 114 de Stromboli o 189. Muy importante las opiniones. ¿Cómo hacemos esta ficha? Pues tecleamos en Google My Business, y aquí te viene cómo actualizar tu ficha en cualquier momento. Esta es una ficha de Google My Business y aquí te vienen cómo incluir los datos actualizados para que te puedan encontrar, es decir, cómo cambiar el horario durante las vacaciones, etcétera, etcétera. Las fotografías, te dicen ellos mismos que conviertan las imágenes en ventas, es decir, puedes incluir fotografías de tus productos, de tus platos favoritos de la carta, etcétera, etcétera. Y añadir conversaciones o iniciar conversaciones para fidelizar a tus clientes, importantísimo, para que Google te posicione bien o mal. Google lo que hace es ver cuál es la valoración que tus clientes hacen de tu local. Puedes incluir, evidentemente, tu sitio web, como os he dicho, muy importante, las publicaciones, y otra herramienta importantísima que tienes en Google My Business son las estadísticas. Tienes tu propia página de estadísticas para analizar todos estos datos. ¿De acuerdo? Importantísimo, por tanto, en el SEO, Google My Business, ¿eh? Y para mejorar también el posicionamiento de los grandes, si mejorar el posicionamiento para los grandes, frente a los grandes portales es imposible, en vez de luchar contra ellos, puedes unirte a ellos. Buscadores que, por ejemplo, que hemos encontrado nosotros y que te podemos recomendar que incluyas estas mismas fichas de Google My Business. Pues mira, aquí están, por ejemplo, Spotlinker, donde puedes incluir información de todo tipo. Aquí tienes el acceso a clientes para iniciar sesión y puedes incluir también toda esta serie de datos de manera gratuita. Yelp es otro de los grandes. Este es Yelp para empresas. Tienes que incluir el nombre de tu calle, el nombre de tu negocio, y comienzas incluyendo esta información y puedes responder a las reseñas, medir la actividad de la gente que te visita y convertir a tus clientes a los visitantes en clientes. Y por supuesto está TripAdvisor, que es el rey en negocios de turismo en general. Hoteles, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera. Y también te recomendamos, por ejemplo, incluirte en portales y páginas web institucionales. En Castilla-La Mancha tenemos esta página en nuestra región, que es turismoencastellalamancha.es. Aquí veis que dentro de las herramientas que tiene, vienen una específica para restaurantes.
hotmail.es y en trámites y gestiones la autorización de, te viene aquí, establecimientos hosteleros, los tenemos aquí, a lo mejor tenemos borrado, de la Junta de Comunidades, trámites y gestiones, autorización de establecimientos de hostelería o similar. En cuanto tú te das de alta aquí, das de establecimiento comercial de alta aquí, pasas aquí, que es el portal de la Junta de Comunidades. ¿De acuerdo? Bueno. Eso es. Bueno, pues ya habéis visto, esto estamos hablando siempre de herramientas gratuitas, es decir, del SEO. Ahora vamos a hablar del SEM. Buscamos lo mismo, posicionarnos bien, pero en este caso vamos a pagar. Yo siempre digo que la publicidad no es un gasto, es una inversión. Tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que, a la hora de elaborar un presupuesto, incluir siempre gasto en SEM. Te asegura el posicionamiento y la interacción efectiva. ¿Cómo? Pues centrando la atención, en este caso, en la reserva. Ya no estamos hablando de información general de nuestro negocio, sino que queremos que la gente nos reserve una mesa. Tenemos que establecer una estrategia comercial, es decir, queremos que nos reserven la mesa para Navidad, para las cenas de para las cenas de empresa, o para unas jornadas gastronómicas que hemos planteado, o para Semana Santa, etcétera, etcétera. Lo que os hemos dicho, crear campañas estacionales o de ofertas, fijarnos en lo que hace la competencia, eso es muy importante, antes lo hemos visto, y estudiar el retorno de inversión, cuánto dinero nos gastamos y qué es lo que nos reporta. Para eso, muy importante, intentar averiguar cómo ha llegado nuestro cliente a nuestro local. Aquí tenéis el porcentaje de clics en búsquedas con intención comercial. Ya no con intención general de informar, sino con intención comercial. El 64,6% de la gente que tiene intención de comer en nuestro restaurante nos busca por pago por clic, por páginas web que han pagado por estar ahí. Mientras que en el posicionamiento orgánico son el 35,4%. Y tenemos para esto, evidentemente, la estrella es Google AdWords. Google AdWords lo que nos lleva es, aquí, como os hemos dicho antes, a poner un anuncio en Google. Bien, para ir a Google AdWords, muy sencillo. Tecleáis Google AdWords en el propio buscador y os va a llegar, lo vamos a ver aquí, por ejemplo, tecleas AdWords e inmediatamente Google AdWords te lleva aquí. Y es una manera muy sencilla, tiene un método muy sencillo para incluir tu anuncio con palabras clave. ¿Ves? Aquí puedes incluir campañas, grupos de anuncios, extensiones, vídeos, incluir las palabras clave, las audiencias a quien quieres llegar, los datos demográficos, es decir, dónde quieres hacer tu campaña, etcétera, etcétera. Muy recomendable daros un paseo por Google AdWords, establecer palabras clave, cómo buscar palabras clave de búsqueda, es decir, muy recomendable dedicarle tiempo a hacer una campaña de Google AdWords y ver el dinero que os vais a gastar. Otros buscadores más específicos que tenemos dentro del ya del sector de la hostelería, pues tenemos el tenedor.es, al que tenemos acceso aquí. Este es el tenedor. Es tiene un posicionamiento muy bueno, y aquí pues os viene una ficha en la que vosotros tenéis que dar
vuestro nombre, apellido, el nombre del restaurante, el email de responsable, etcétera, etcétera, y qué servicios tiene. Pues que tiene reservas online todos los días de la semana, las 24 horas del día, es decir, ya no estáis pendientes vosotros de esto, sino que lo puede hacer el cliente todos los días, que tiene un gestor de reservas fácil. Cuando tú te llegues a tu restaurante o a tu establecimiento, vas a tener las reservas, o incluso desde tu casa online vas a saber qué reservas tienes, y tiene una base de datos muy grande para fidelizar a tus clientes en una herramienta que se llama el Tenedor Manager, en el que podrás guardar preferencias, etcétera, etcétera, lo que hemos dicho antes del análisis. Y después tienes, por ejemplo, restaurantes.com, que nosotros ya la hemos tenido. Restaurantes.com es esta, ¿sabes? Que te ofrece pues aumentar tus clientes hasta un 30%. ¿Y qué servicios te ofrece? Pues reservar desde Facebook y desde tu web, reservar de última hora porque tiene su propia aplicación móvil, optimizar la capacidad de tu restaurante, tiene un servicio de email directo sin salir de la plataforma, atraer nuevos clientes porque tiene sus propios canales de Facebook, de aplicaciones, etcétera, etcétera, y luego controlar lo que dice a ti en Internet. Es decir, muchas de las cosas que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta en una red de este tipo, la hacemos de manera automatizada. Estamos hablando de gastarnos €1 al día, y, por ejemplo, en el tenedor.es tenemos una prueba gratuita, vemos cómo nos funciona y después de la prueba gratuita analizamos. Táctica 3, el marketing de contenidos. Aquí ya estamos hablando, volvemos al plano gratuito. Siempre hemos dicho que el contenido es el rey y que el usuario primero se informa y luego decide. Por tanto, ¿qué debemos hacer en nuestro marketing de contenidos, tanto en redes como en páginas web? No copiar, usar un estilo homogéneo, es decir, no meter en unas entradas unas fotografías muy grandes, unas fotografías muy pequeñas, o no hacer entrevistas por un lado y enlaces simplemente por otros, tener un texto más o menos del mismo tamaño en todas las entradas, no hablar directamente del producto. Esto es muy importante, Es decir, el marketing de contenidos lo que se trata es de informar al cliente o al usuario más que de vender. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues hablar de la gastronomía tradicional, de flora, de fauna. Por ejemplo, los seteros normalmente son buenos clientes de hostelería, los cazadores son buenos clientes de hostelería, por tanto podemos hablar de la fauna, de la flora cercana a nuestro restaurante, del folclore, de las tradiciones. Evidentemente, si alguien va a ver una fiesta tradicional de determinado pueblo, tendrá que ir a comer a algún sitio. Ahí estamos nosotros para informarles de ese folclore. De temas de salud, por ejemplo, cuando estamos hablando de celíacos, cuando estamos hablando de productos biológicos, de productos ecológicos, etcétera, etcétera. Y también, en la táctica de marketing, crear un buen título. La inmensa mayoría de la gente que nos ve a través de nuestros canales, ya sea de nuestra página web, de nuestro blog, de redes sociales, no van a leer todo el contenido completo a la primera, sino que se van a ver atraídos por un buen título. Por tanto, dedicarle tiempo al título. Y aquí os dejamos a la derecha un gráfico, una infografía en la que os indicamos diferentes contenidos que podéis hacer dependiendo de cuál sea vuestra finalidad. Bien, hablamos en la táctica número 4 del inbound marketing. En el inbound marketing intentamos convencer al cliente de manera racional y formamos sobre la reserva e informamos sobre la empresa.
¿Qué tenemos que hacer? Fundamentalmente es acompañar al cliente en todo su proceso, desde que le atraemos hasta que le deleitamos o le damos de comer. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues primero creando un buyer persona. Un buyer persona es una representación que hacemos ficticia de nuestro cliente ideal, que nos ayuda a comprender mejor al cliente y nos hace más fácil la tarea de crear contenido. Es decir, no estamos hablando al mundo mundial, sino que estamos dirigiéndonos a nuestro cliente ideal, que es nuestro buyer persona. En los contenidos, pues contenidos que aporten valor, evidentemente, y acompañando a todo el proceso de reserva, que es este. Primero atraerle, pues a través de un blog, de palabras clave o de redes sociales, convertir a ese usuario en cliente con llamadas de acción, con formularios o con páginas de destino, cerrar la venta, o en este caso cerrar la reserva, pues con un mail, con herramientas, es decir, convertir al usuario en cliente y después deleitarle dentro de nuestro, cuando ya se ha convertido en cliente nuestro, y acompañarle en un servicio de postventa. A través de un correo electrónico: te ha gustado nuestra comida, conviértete en cliente VIP, respóndenos a una encuesta, etcétera, etcétera. Y por supuesto analizar cada una de las fases del proyecto para volver otra vez al inicio, es decir, encontrar nuevos usuarios que se conviertan en clientes. La táctica número 5 es muy importante para un community manager como yo, que es el social media marketing. Si no estás en redes sociales, no existes. Tus clientes usan las redes sociales y tu comercialización también, por tanto, tú debes estar en estos sitios. ¿Y cómo debes estar? Pues elaborando un plan de social media. Elige las redes que mejor. ¿Cómo se hace un plan de social media? Primera pregunta: ¿qué red social elijo? La que mejor se adapte a tu público. ¿Cuál es la que yo te recomiendo? Facebook. ¿Por qué? Es la más utilizada y la más masiva. Tiene, por ejemplo, herramientas como editar un botón para reservar, que te lleva directamente, permite que el usuario de Facebook reserve directamente en tu local. Puedes cargar un menú, puedes agregar el tipo de comida que ofreces, puedes agregar servicios como buen lugar para llevar a los niños, buen lugar para ir en grupo, buen lugar para tener comida para llevar. Permite a tus clientes que dejen reseñas a través de los comentarios y recuerda responder. Tácticas de social media. Definir una estrategia de comunicación, un calendario de publicaciones, muy importante. El calendario de publicaciones, para eso nos tenemos que basar en las estadísticas que nos sirve el propio Facebook. Utilizar un lenguaje y las herramientas específicas de cada red. Si estamos en Facebook, podemos utilizar tanto textos como fotografías y vídeos, pero en el Twitter, por ejemplo, tenemos que utilizar los hashtags. Si estamos en Instagram, fotografías. Mantener una escucha activa en redes sociales, lo que significa que tienes que atender a tus clientes y a tus usuarios y siempre contestar los comentarios, los positivos y los negativos. Tienes que gestionar tu reputación. No es lo mismo contestar un comentario positivo dándole las gracias por ese comentario que has hecho. Agradecemos mucho que te guste tal plato, que un comentario negativo, por ejemplo, del horario: sentimos mucho que hayas venido y que nuestro local haya estado cerrado, intentaremos acompañarte en otro momento o venir en otro momento y te invitamos al postre, por ejemplo, o te invitamos al vino. Interactuar con tu audiencia y analizar toda la información que te aporten las redes y las herramientas de control para mejorar y optimizar tu presencia, como hemos dicho, Facebook Insight, Twitter Analytics, etcétera, etcétera. Otra de las tácticas, la 6, es el email marketing, que consiste en renovar la relación que tenemos ya entre clientes y la empresa a través de un newsletter. En el retorno de inversión del que antes estábamos hablando, de dinero que te gastas y que te vuelve porque ha convertido en ingresos, el email marketing consigue un 40% de retorno de inversión frente
al SEO, que convierte un 22, frente al pago por clic, que convierte también no llega ni al 20, los catálogos, un 7,3%, o, por ejemplo, la inversión en móviles. Táctica para llevar a cabo cómo conseguir un email marketing más eficaces. Por ejemplo, recopilando direcciones de correo electrónicos. Antes de la visita, en las reservas online, por ejemplo, para llenar un formulario, pedir el correo electrónico, claramente. Después de la visita, ofrecerles una oferta determinada o integrarse en un club VIPs. Oye, te vamos a mandar una encuesta, por favor, ¿nos puedes dar tu correo electrónico? Eligiendo una dirección que incluya el nombre del establecimiento, evidentemente, utilizando mensajes cortos y simples con asuntos claros y concisos, no te enrolles, personalizar los mensajes incluyendo una firma con un nombre, estimado fulanito. Eso se hace, por ejemplo, con una de las herramientas que antes te hemos mostrado, que es el MailChimp, que es gratuita, personalizando los mensajes, incluyendo, evitando, ya os lo hemos dicho, evitando usar múltiples signos de exclamación y mayúsculas en el asunto y en el mensaje, es decir, nada de exclamaciones de oye, super oferta, no sé qué, con unas mayúsculas. No te lo recomendamos. Enviando los correos en los primeros días de semana laboral, la mayoría de la gente come los fines de semana y cuando está reciente la experiencia es los primeros días, los lunes o los martes. Además, son los días en que la gente vuelve al trabajo, vuelve a la rutina y es cuando tienes que cogerle para enviarles tu correo electrónico. Y siempre agradecer a los huéspedes su estancia o a los clientes su estancia e incentivarles a que regresen. Marketing móvil. Nuestra séptima táctica. Nuestra web, nuestros mails, nuestras redes sociales son cada vez más vistos por el móvil que por el escritorio del ordenador. Por tanto, todos nuestros materiales deben estar adaptados al móvil. ¿Cómo? Si tenemos una página web, evidentemente diseño responsive, que se adapte a nuestro móvil. Y luego utilizar aplicaciones móviles. Volvemos a hablar de TripAdvisor y del tenedor, que ya te hemos dicho que son buscadores que debes utilizar si tienes un restaurante para integrarte en ellos, pero es que además tienen sus propias aplicaciones móviles. Es decir, a través del móvil, si tú estás buscando, tú estás en Guadalajara o estás en Toledo, estás en Albacete y quieres encontrar un restaurante, Google te va a llevar al tenedor. O a lo mejor tú estás suscrito a TripAdvisor, tu cliente está suscrito a TripAdvisor o al tenedor. Por tanto, tienes que estar integrado en esas, tienes que estar presente en estas aplicaciones. Aquí te dejamos otras dos más. Food Spotting, las vas a ver tanto en las aplicaciones de Google como en las aplicaciones de Mac, y Foursquare. También las tienes, te dejamos aquí los logotipos. En Food Spotting, por ejemplo, el usuario puede subir fotos del producto que está consumiendo y etiquetarlo según el tipo de platos. Por tanto, te interesa a ti estar en Food Spotting y que tus clientes estén en Food Spotting. Y en Foursquare permite llevar un registro de lugares de los lugares que visitamos, bares, restaurantes, cafeterías. Utiliza el GPS del móvil para ofrecer una lista de establecimientos cercanos en los que poder registrar nuestra posición. Y además permite establecer una red de amigos con las que compartir tus localizaciones. Es decir, no solo la gente que ya nos ha visto, sino que los amigos que tienen, ¿sabes?, les van a aparecer los restaurantes en los que sus amigos han estado, lo cual ya es una reseña fundamental. La táctica 8, las relaciones públicas. Cuidar las relaciones con nuestros clientes y generar un posicionamiento de marca de medios digitales. ¿Cómo? Pues aquí lo tenemos, servicio de atención al cliente en todos nuestros canales, tanto en la web, como en el blog, como en las redes sociales, como en el emailing, como en las aplicaciones, es decir, tener un dato de contacto y mantener un servicio de atención al cliente en todos los canales que tengas habilitados. La táctica 9 son campañas de display. Para quien no lo conozca,
La red display es un conjunto de más de 1 millón de páginas web y vídeos y aplicaciones para móviles, para webs, vídeos y aplicaciones para móviles, donde podemos insertar nuestros propios anuncios. ¿Cómo? A través también de Google AdWords, pero en vez de hacer AdWords tendrás que aplicar display. Aquí te hemos dejado una pantalla de una web donde puedes apreciarlo. Tú lo has visto también en muchas páginas, sobre todo de medios informativos, en que aparecen unos cuadros a la derecha o abajo donde aparecen pues diferentes anuncios. Si Google, que es el principal medio por el que la gente busca contenidos, si Google ve que tú estás buscando hotel o que estás buscando restaurante, en nuestro caso, inmediatamente va a mostrar tu restaurante si tú estás haciendo una campaña de display. Es decir, aquí, en vez de salir una tienda de zapatos, va a salir tu restaurante. Y si estás buscando un restaurante, vas a aparecer en estos casos. ¿Cómo lo hace Google? Pues Google tiene una gran base de datos en el que conecta a los clientes con los negocios. Por tanto, te recomendamos que hagas campañas de display. Y por último, claro, una página web, gastarte dinero en una página web. Nuestra página web es la ventana principal de nuestro alojamiento. Todas las acciones acaban en la web convirtiendo leads o generando reservas, imagen, reputación, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer para cómo comenzaríamos nosotros si todavía no tienes página web? Eligiendo un buen dominio. El dominio es el carnet de identidad de tu web, es el luminoso que pones en la puerta, en esa puerta virtual, y la página web de tu restaurante depende de tu dominio y es evidentemente la marca de tu negocio. Te recomendamos que lo compres a través de un registrador fiable. Para eso acude a empresas y a profesionales para que te recomienden en este sentido. Debe ser lo más corto posible y debe reflejar el nombre de tu restaurante. Aquí surge la gran pregunta. ¿Ponemos restaurante delante de nuestro restaurante o no? Yo soy partidario de que no. De que si tu restaurante se llama Las Cumbres, por ejemplo, tú pongas Las Cumbres y no pongas restaurante Las Cumbres. ¿Por qué? Porque estás alargando el nombre y, por tanto, la gente tiene que teclear más veces. Yo pondría www.lascumbres.com. No, www.restaurantelascumbres.com. ¿Por qué? Porque a la vez en los buscadores, al aparecer restaurante, va a aparecer mucho más gente si pones restaurante que si pones directamente Las Cumbres. En Las Cumbres van a aparecer otros resultados de búsqueda, pero la gente que vaya al restaurante va a ir directamente al restaurante. Mantener el nombre en el email y en las redes sociales, es decir, utiliza el mismo nombre en redes sociales y en el mail como extensión de dominio el .com, que es el general, el .es, que es de España, que sea memorizable, y fácil de escribir, es decir, no utilices nombres extraños, a no ser que el nombre extraño sea el de tu propio restaurante. Tienes un apellido raro, pues mala suerte. Y que sea singular. Aquí, por contra, si tú tienes un apellido como yo, Nuño, te va a ser difícil porque la ñ no se reconoce en ningún dominio, pero sí se reconoce en uno, por ejemplo, y es fácil de memorizar. En cuanto a la web, que tenga un diseño atractivo, puedes utilizar imágenes 360, virtuales, vídeos, tal, que sea un diseño responsive, ya te hemos dicho, optimizado para diseños móviles, que el alojamiento tenga garantías, acude a profesionales, que esté optimizado para SEO, es decir, que puedas incluir palabras, datos y metadatos, incluye galería de imágenes, el menú online, precios, categorías, platos, el mapa de localización, Google Maps integrado, integra también las redes sociales donde estés, Facebook, Instagram, TripAdvisor, enlaces de interés, como por ejemplo, denominaciones de origen, estamos en La Mancha. Pues tienes, por ejemplo, estas páginas, La Mancha o Vinos de Castilla-La Mancha, donde la gente puede ver qué carta de vinos tiene tu restaurante, los eventos que tienes, si tienes música en vivo, si tienes cenas de Navidad,
fiestas, etcétera, etcétera. Reservas offline a través del teléfono u online a través del mail o del formulario, y un blog interno, pues de noticias con sección de comentarios si quieres, o externos puedes utilizar Blogger y WordPress. Por último, de todas estas tácticas, recuerda que te recomendamos que utilices las herramientas SEO y SEM, muy importante para el posicionamiento, asegúrate del posicionamiento, muestra tu establecimiento en portales especializados, inscríbete en páginas institucionales, ya has visto, en nuestro caso, la de Turismo en Castilla-La Mancha, elabora un plan de social media para redes sociales, mantén la comunicación con tus clientes a través del mail, fomenta el uso de aplicaciones del sector, ya hemos visto, pues el Tenedor o TripAdvisor, fomenta y cuida la calidad de los contenidos de tu página web. Importante, todas las acciones que lleves en la red, inclúyelas, por ejemplo, en tu carta física, inclúyelas en el escaparate o en los cristales de tu establecimiento. El logotipo, que aparezca el logotipo de TripAdvisor si estás, que aparezca el logotipo de Facebook, que aparezca el logotipo de Twitter, con una frase incluida, por ejemplo, coméntanos o compártenos en Twitter, en Facebook, tal, no sé qué, cuando la gente vea la carta, evidentemente. Vamos con el quinto paso muy rápidamente. A los clientes para que nos sigan. Establecer las fechas de ejecución, marcar un inicio y un fin de cada acción, establecer prioridades dependiendo del número de acciones, el tiempo y los recursos con los que contamos. No es lo mismo ser un restaurante que tenemos 8 personas que tener un restaurante en el que tenemos 2 o una cafetería en el que estamos 2, uno por turno. Recursos a invertir, los recursos que sean necesarios, los económicos, los humanos, los materiales e instrumentos a utilizar. Si tenemos, ¿qué herramientas tenemos disponibles? No es lo mismo tener un restaurante en una zona rural donde no tenemos internet, por ejemplo, que en una zona urbana donde sí tenemos internet para llevar a cabo el plan de acción. Son cosas muy evidentes, pero que antes de hacerlo tenemos que tenerlas en cuenta. Y por último, el control. La última fase de nuestro plan se centra en si cumplimos los objetivos marcados en tiempo y cifras y aprender de las acciones tácticas y estrategias que llevamos a mano. ¿Qué necesito? Pues monitorizar las acciones en cada proceso, que nos reporten datos, que nos midan objetivos y diseñar tu propio dashboard o tu propio cuadro del plan de acción. Nosotros te hemos puesto uno aquí que creemos sencillo y que está basado en el famoso embudo de conversión. Todos los embudos tienen una parte ancha y una parte estrecha. En la parte ancha tenemos a la audiencia, vamos bajando a la audiencia que hemos atraído, los que han convertido, después de lo que han convertido, los que han realizado alguna acción y por último, la acción evidentemente es reservar mesa, en nuestro caso, y los que, dentro de los que han comido en nuestro restaurante, la atención al cliente, es decir, devolverles pues a través de un mail, gracias por su visita, etcétera, etcétera. Y en esta columna tenemos los objetivos que nos habíamos marcado, en esta columna tenemos las conversiones que hemos hecho, es decir, qué gente nos ha seguido en redes sociales, por ejemplo, a qué gente hemos atraído, es decir, se han unido a nuestra página. Aquí, evidentemente, qué gente ha comido en nuestro restaurante y qué gente nos hemos podido atraer, por ejemplo, a través de un correo electrónico. Y estas 3 columnas, en la primera vienen los ingresos, en la segunda vienen los gastos y por último
la ganancia, el retorno de inversión. Con todo este dashboard que se llama, podemos tener muy claras cuáles son las acciones que nos han funcionado y cuáles no nos han funcionado. Y por último, las conclusiones. Os dejamos una estructura del plan SOSTAC para que veáis si lo habéis completado bien o si os habéis dejado alguna acción. Y por último, unos consejos para hacer un plan de marketing. Que sea un documento escrito, es decir, que sea manipulable, que sea exportable, que sea compatible, que lo podamos tener varias personas a la vez, que sea periódico, que tenga plazos de ejecución muy bien marcados, que sea estructurado por fases, que no pasemos a una fase sin haber completado la anterior, que sea normativo, pero adaptable a la vez, que sea adaptable evidentemente a cada uno de los negocios, que sea participativo, es decir, que contemos con la gente que trabaja en nuestro negocio o que incluso no trabaja en nuestro negocio, pero está cerca de nosotros, como puede ser nuestro community manager, como puede ser nuestro gestor, como puede ser nuestro administrativo, porque a lo mejor nos interesa. Y que sea retroactivo. La estructura en bucle significa que cuando nosotros terminemos un plan de marketing, lo que tenemos que hacer es analizar los datos, que es nuestra primera fase, volver al análisis. Y en el aspecto de la hostelería tenemos que tener en cuenta una máxima, que es que mi negocio es indeslocalizable. Yo tengo el negocio de mi restaurante, de mi cafetería, de mi bar en un sitio y no puedo moverlo. Es decir, como mi cliente no puede, como yo no puedo ir a mi cliente es el que tiene que venir hacia mí. Y todo nuestro plan de marketing tiene que basarse en eso, en que yo no puedo ir a mi cliente y que por tanto mi cliente tiene que venir hacia mí. Muy bien, muchas gracias por atenderme. Aquí tenéis unos enlaces que os dejo para que vayáis a cada una de las herramientas que os hemos ido describiendo en cada una de las fases. Gracias por vuestra atención y participación, y cualquier duda o información la atendemos en webinars.bilib, webinars@bilib.es, en este teléfono o en el portal bilib.es. Por último, deciros que vais a recibir una encuesta de satisfacción. Por favor, contestadla y agradeceros vuestra participación y que nos veamos en un próximo webinar de Bilib.